permítanme, hay hay algo que como sacerdote, que entre otras cosas llevo 16 años de sacerdote, ¿pueden creerlo? Pareciera que fue ayer que recibí la ordenación, hace 16 años, y en estos 16 años de sacerdote, en todas las parroquias que he ido, ha sido una constante. Bueno, en Colombia no estuve en ninguna parroquia, en Colombia estuve en un seminario enseñando, pero bueno, ha sido la constante. Me he dado cuenta que muchos católicos como ustedes que están ahí sentados, no estoy diciendo que ustedes hacen parte de eso, por favor, no me malinterpreten, pero sí muchos, no entienden mucho de la Iglesia Católica, no saben muchas cosas de la Iglesia Católica y se hacen presa fácil de estas sectas no católicas, porque no conocemos casi de nuestra fe. Yo les voy a dar una información como introducción a la homilía. Nosotros tenemos algo que se llama ciclo litúrgico en la Iglesia Católica. Repito, a lo mejor ustedes lo sepan ya, pero si algunos no lo saben, sí que es importante que lo sepan. Tenemos ciclos litúrgicos y tenemos algo que se llama año litúrgico. El año litúrgico, el dominical, terminará el próximo domingo con la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Casi que por ser solemnidad, no hace parte del último domingo de este año litúrgico. Es hoy, ese último domingo de ese año litúrgico. Tenemos 3 ciclos. Ustedes tienen este librito, ¿cierto? Ahí está, ¿qué ciclo estamos? En este C. Y si hay C, entonces quiere decir que hay un A y B. C es el último, es decir, el tercero. Y entonces empezaremos el A, el primer fin de semana de diciembre. Ya no recuerdo qué domingo cae, qué fecha cae el primer, pero ese día, con el primer domingo de Adviento, empezaremos el nuevo año litúrgico, ciclo A. Esa es la primera información. La segunda, son 3 ciclos. ¿Y cuántos evangelios tenemos? 4. Los sabios y los teólogos y exégetas que han estudiado los evangelios, no les voy a decir por qué, a lo mejor otro ya les diré porque otra información, por hoy simplemente dividen esos 4 en 2 grupos: San Juan y los sinópticos. Por tanto, si son 4 y sacan a San Juan de un grupo, ¿cuántos quedan? 3. Esos son los sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Cada año, cada ciclo litúrgico tiene un evangelio. Este que estamos terminando, ¿cuál era? ¿O cuál es? San Lucas. El siguiente será San Mateo. O sea, A, San Mateo. Y B, blanco es, gallina lo pone, San Marcos. ¿Listo? Es muy importante que lo sepan ustedes. Se ríen, pues si blanco es gallina, ya se los dije. Bueno, A, Marcos, B, Mateo, C, Lucas. Ahora ustedes, y termino la información, dirán, entonces ¿San Juan qué? San Juan es un evangelio metido, le llamo yo. Ya van a entender por qué digo metido. Porque él se mete, San Juan, en los 3 ciclos. Un día, ¡pum!, ustedes van a ver que un domingo, ¡pum!, San Juan, San Juan, San Juan. Y va a ver el próximo año que San Juan se mete todo el discurso del pan de vida. San Juan se va a meter varios domingos. Él no tiene ningún ciclo, pero está metido en todos. Por eso yo le llamo el evangelio metido. Se mete en todos los ciclos. Ahí se metió. Entonces, en los 3 años, si ustedes son bien juiciosos y fieles, casi que ustedes van a leer todos los evangelios en su totalidad. Casi, no todo. Y si ustedes son más fieles y vienen a la misa en 3 semanas, que pues no les estoy pidiendo que se leerán casi toda la Biblia. Por eso nosotros los sacerdotes, quiéralo o no, de tanto escucharla se nos va pegando ahí, dele, pues todos los días. Entonces, ¿listo? Es muy importante que lo sepan. Ahora ya quedó claro los 3 ciclos litúrgicos. Todo esto para decirles que estamos en el final de un año
litúrgico, de un ciclo litúrgico. Y dije final. Y la iglesia siempre, el último domingo del año litúrgico, nos invita a meditar, no todo, pero sí parte de lo que se llama en los sinópticos. ¿Ya saben cuáles son los sinópticos? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo les acabé de decir sinópticos: Marcos, Mateo y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. Ellos tres tienen un cosito que se llama discurso apocalíptico. Grábenselo: discurso apocalíptico. El último domingo del año litúrgico de A, de B y de C, la iglesia nos trae para que meditemos el discurso apocalíptico del evangelio A, del evangelio de B y del evangelio de C. Estamos en el C y es San Lucas. Entonces el discurso apocalíptico de San Lucas. El próximo año tendremos el discurso apocalíptico de San Mateo. Ya la van cogiendo. Es muy importante que lo sepan. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Todo esto no es en vano. Van a entender por qué para luego la aplicación de esto a la vida espiritual de nosotros. Apocalíptico viene de una palabra griega que, me perdonarán, no la busqué bien, pero me parece que es apocalipso, la palabra griega, y significa quitar el velo. Hay un velo y se quita. O sea, desvelar. Esa palabra griega apocalipso se tradujo al latín como revelatio. Significa revelar, quitar el velo, revelar. Por eso, en inglés, el libro que nosotros le llamamos en español, el libro del Apocalipsis, en inglés se llama el libro de las revelaciones, o Revelation, pues en inglés. Yo les decía a los americanos: ustedes son latinos, nosotros somos griegos. Nos gustó el griego a nosotros en español. Apocalipsis. ¿Ok? El libro del Apocalipsis es todo un libro sobre quitar el velo. El discurso apocalíptico en Marcos, en Mateo y en Lucas. En Lucas es todo el capítulo. Si ustedes quieren, vayan luego de que termine la misa, vayan y lean en su casa todo el capítulo 21. Todo el capítulo 21 es el discurso apocalíptico de San Lucas. No lo estamos leyendo todo. Entonces está revelándonos algo. ¿Qué es lo que quiere revelarnos el discurso? Entonces voy a intentar ahora explicarles unas cosas con lo que yo espero entenderán qué nos va a revelar. Para eso necesito mi celular donde tomé unas notitas que... Información es muy importante. Ustedes saben que el pueblo de Israel, Salomón, el rey Salomón, que era el hijo del rey David, fue el primer rey que construyó el primer templo de Israel. ¿Sí sabían, no? Bueno, espero que sabían eso. Fue monumental, lo destruyó el imperio babilónico cuando entró a Israel y lo arrasó. Luego lo reconstruyeron y Jesús conoció el segundo templo. Jesús no conoció el primer templo. En época de Jesús estaba el segundo templo. Y en el año 19 antes de Cristo, tengo que leer eso porque no me acuerdo bien, yo soy malo para las fechas. Herodes el Grande, en el año 19 antes de que naciera Cristo, empezó el embellecimiento y empezó a hacer el templo más grande. La construcción duró más o menos 80 años. La remodelación duró 19 años antes de Jesucristo, todo el tiempo de Jesucristo, y terminaron para allá por el año 63, 64 después de Jesucristo de hacer la ampliación y el embellecimiento del templo. Y oigan, 63, 64 más o menos terminó. Y en el año 70 después de Cristo, es decir, ¿cuántos años? Como 7 o 6 años después más o menos, el Imperio Romano destruyó ese templo. El templo, dicen los historiadores, que estaba hecho, Herodes lo hizo, de mármol blanco.
y los ornamentos de los que habla hoy el Evangelio eran hechos de oro. Por tanto, era grandísimo comparado con las casas. Por tanto, a grande distancia se veía con el sol el que alumbraba por el mármol blanco y por el oro. Así, alumbraba. O sea que era una cosa monumental y espectacular también. Muy importante que ustedes tengan en cuenta, intenten meterlo en la cabeza. Ahorita les voy a decir por qué, o ustedes van a entender por qué. Ese era el templo, una cosa grandísima. Es decir, era un monstruo en medio de cositas chiquititas, porque esto era así imponente, blanco, resplandeciente. Primera cosa. Segunda cosa, los judíos construyeron el templo como un microcosmos. El templo simbolizaba, la construcción del templo simbolizaba todo el universo. O sea que, de alguna manera, en el templo estaba concentrado el universo entero. ¿Es claro? Y lo tercero, el centro político, religioso y económico, yo no voy a entrar ahorita a explicar por qué, solo lo voy a decir, tendría que explicar muchas más cosas, pero simplemente eso, político, oigan bien, político, religioso y económico de Israel era el templo, era el centro. Por tanto, toda la fundación económica, religiosa y política, los fundamentos estaban en el templo. Era el centro de todo. ¿Listo? Cuarta cosa. En el Evangelio de San Juan dice que Jesús señala al templo y dice, ese que ven ahí se va a destruir, pero yo construiré uno en 3 días. Y dice San Juan que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. ¿Recuerdan eso? Muy bien. ¿Van entendiendo ahora? Está diciendo Jesús que ese templo que era el centro y el fundamento tiene que quitarse para que otro centro y otro fundamento se asiente ahí. Muchas gracias por la palabra. Ajá, me gustó esa palabra. Se asiente. Esté ahí. En orden de que un nuevo centro se asiente ahí, el viejo se tiene que quitar. Eso es lo que está diciendo Jesús en el Evangelio. Eso que ustedes ven bonito ahí se va a destruir. ¿Para qué? Para que haya otro nuevo centro. Yo. ¿Es claro? Entonces el Evangelio, eso es lo que está revelando. Ahora ustedes sientan por un momento lo que pudo haber sentido un judío del tiempo de Jesús. No, yo creo que, entre otras cosas, por eso lo mataron. Ese estaba haciendo un hereje. ¿Cómo se le ocurre a este tipo, Jesús, venir a decirnos que esta maravilla se tiene que quitar? Que mírela lo lindo, han trabajado años y ahora él pretende que él es el centro. Por Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y está diciendo, el proceso de quitar ese centro y de poner uno nuevo es doloroso. Va a doler. No es fácil. No es para nada fácil. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Ahora vamos a aplicar, y ya con esto termino. Vamos a aplicar todo eso y quiero no demorarme tanto porque ya me tocó alargarme para explicarlo. ¿Cómo podemos aplicar ese Evangelio al día de hoy? Mire, lo primero, para el judío ese templo era casi que indestructible, era todo. Para mí, la primera aplicación es una concienciación o concientización de que las cosas de este mundo son pasajeras y terminan, se terminan, tienen un fin. No sé cuándo, pero tienen un fin. Aún el universo tiene un fin. Esto es pasajero. Por tanto, siguiendo con el mismo raciocinio, si estas cosas son pasajeras y tienen un fin, el Evangelio nos está diciendo, no las conviertan en su centro, no las conviertan en su fundamento,
Porque si usted convierte las cosas de este mundo en el centro y en su fundamento, usted las está poniendo su fundamento y su centro en tierra movediza, que se acaba. Y si se la pone ahí, un día usted va a quedar sin centro y sin fundamento. No ponga la fe ni la confianza, no ponga la esperanza en cosas de este mundo, llámese como se llame, ni en cosas ni en personas de este mundo. Ahí podría yo parar para que luego pensáramos en esas cosas o personas en las cuales podemos poner la confianza. Eso sería otra homilía casi. Ustedes piénsenlo nada más. Si están poniendo su confianza, su esperanza y su fe en cosas o personas de este mundo, no las pongan. Si lo están haciendo, grave, grave error. Eso se acaba, termina. Y la segunda y última cosa que podríamos meditar es: ¿cómo estamos haciendo para quitar lo que yo llamo centros y fundamentos con minúscula? Quitarlos y poner el centro y el fundamento con mayúscula, que es Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo para que eso sea una realidad? Tengan en cuenta que yo lo dije, y también eso se podría, otra homilía casi, es que eso es doloroso. En la medida en que ustedes quiten el fundamento y el centro con minúscula de su vida, va a producir dolor, porque nosotros los seres humanos queremos buscar solidez muchas veces en cosas de este mundo, y nos cuesta soltarlo, nos cuesta. Y por eso es que está la lucha interior, porque es Jesús, tenemos una lucha interior, es Jesús intentando ser el centro y nosotros a que no lo es, y Jesús a que sí y nosotros a que no, porque nos agarramos de cosas de este mundo. Recuerden, llámelo lo que sea, tienen que ponerle nombre, cada quien tiene que ponerle nombre a ese centro y a ese fundamento, porque cada quien de una manera o de otra, en diferentes niveles, estamos agarrados a cosas de este mundo. Yo de manera on purpose, ¿cómo se dice? A propósito no quiero mencionarlas, no quiero mencionar esos centros y esos fundamentos, porque cada quien tiene que hacerlo y tiene que quitarlo para que Jesús sea el centro y se convierta en el Señor de nuestras vidas. Creo yo que ese es el gran mensaje del Evangelio de hoy. Recuerden, eso es doloroso, porque no hay más doloroso que dejar nuestros pequeños centros y pequeños fundamentos y abandonarnos totalmente a la confianza en Dios. Eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Pidámosle entonces al Señor en este día, en este domingo, que nos ayude a hacer ese proceso y que nos ayude a poner nuestra confianza solo en Él, que Él se convierta en nuestro centro, en nuestro fundamento, y que convirtiéndose en nuestro centro y en nuestro fundamento, abandonemos los otros centros y fundamentos con minúscula. Que así sea. Ponemos de pie.